Hola de nuevo, saludos cordiales. Buenos días a todas aquellas personas que nos están siguiendo desde Latinoamérica y buenas tardes a aquellos que están conectados en España. Abordamos a partir de este momento el programa número 2 de TV Morfosis. Saben que estamos hablando de la comunicación en tiempos de pandemia y en este momento en concreto, en esta mesa, vamos a abordar cuál ha sido el tratamiento mediático de los colectivos más desfavorecidos en la situación que estamos viviendo y que se está prolongando en un principio más de lo esperado. Esta pandemia mundial es muy importante resaltar que ha supuesto también una muy profunda crisis económica que está afectando de manera muy grave a amplias capas de la población que han pasado a ingresar en muchos casos de manera inesperada las grandes bolsas de pobreza. Se calcula que esto ha ocurrido o ocurrirá al menos a 1% de la población mundial. Si lo traducimos en cifras, esto supone 100 millones de personas que pasan o pasarán a ser pobres a causa de la pandemia. Nos planteamos en esta mesa si la representación de estas crecientes desigualdades que prácticamente todos podemos ver en nuestros entornos se está haciendo de forma equilibrada en los medios de comunicación. Y nos preguntamos también qué colectivos han sido los menos representados y también de qué modo, con qué estrategias han afirmado los medios esta narración para hablar de todas estas realidades, de las nuevas representaciones en tiempos de pandemia. Tenemos con nosotros a Alberto Rodríguez, de la Universidad de Mar del Plata de Argentina, a Marta Blanco, de Antena 3, cadena de España, y a Armando Casas, del Canal 22 de México. Vemos en este vídeo una presentación más exhaustiva de ellos. Alberto Rodríguez es abogado, periodista y docente de Derecho Penal y Mediación en distintos establecimientos educativos de Argentina. Actualmente es secretario de Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Marta Blanco lleva 20 años como periodista en Antena 3 Televisión, la mayor parte en los informativos de esta cadena. Actualmente es coordinadora del área de Sociedad y Cultura de Antena 3 Noticias. Además, es la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press. Armando Casas es director, productor y académico de cine desde hace más de 30 años. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha producido y dirigido más de 20 largometrajes de ficción y documental, así como innumerables programas de televisión. Damos la bienvenida a Alberto Rodríguez, a Marta Blanco y a Armando Casas. Bienvenidos a este programa 2 de TV Morfosis. Y lanzamos nuevamente esta pregunta que servía de gran paraguas temático para el debate que empezamos a partir de ahora. ¿Cuál ha sido el tratamiento mediático de esos colectivos que han sido visibles y que han sufrido de forma más evidente los efectos de la pandemia? Empezamos, si les parece, en primer lugar, dando la palabra a Alberto Rodríguez, de la Universidad de Mar del Plata de Argentina. Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Adelante, Alberto. La pregunta inicial del panel, cómo nos interpelamos acerca de lo que ha sido este fenómeno que nos ha arrasado, que ha sido la pandemia, entendemos que el tratamiento mediático ha sido muy desigual, es decir, ha puesto también no solo en evidencia en la situación por la que está atravesando el mundo, que en principio nosotros los primeros informes allá por diciembre o el verano de Argentina daba cuenta de un lugar muy lejano, remoto, ajeno a nuestra idiosincrasia, lo que podía haber sido cuando irrumpe el fenómeno en China. Después, casi por esos vínculos que a nosotros no nos tienen tan atados a lo largo de nuestra historia joven, de que ha sido ese contacto con la Europa, fundamentalmente con España e Italia, ahí tomamos un poco de conciencia, pero ya teníamos la pandemia encima y el tratamiento mediático ha sido al principio de algo distante, mutó en ser algo próximo y después fundamentalmente Argentina se anticipó
y mucho a lo que ha sido el confinamiento. Esto nos permitió hacer una cuarentena que todavía creo que es la cuarentena más larga del mundo, y esto parecía en una primera instancia que esto había sido una estrategia sumamente exitosa, y en definitiva el rebrote, es decir, el impacto lo estamos atravesando en este momento y estamos encabezando tristemente determinados números, ya sea a nivel de contagio como ha sido a nivel de fallecimientos, que sinceramente nos atraviesa, y lo que le ha sumado a esta situación en términos sanitarios, esta pandemia, es decir, del confinamiento tan largo, ha llevado también a un derrumbe de la economía. ¿Qué ha pasado desde el campo audiovisual? Inicialmente hemos visto que aquellos sectores que han sido más vulnerables, ya sea a este cataclismo económico, social y por otro lado sanitario, en un primer momento invisibilizados, sino que esto era algo que teníamos que empezar a afrontar. Se ha puesto en evidencia así la improvisación que había en el inicio acerca de tomar conciencia, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros ya podemos hacer un primer balance. Fundamentalmente es lo que han sido las grandes cadenas, un tratamiento inicialmente con mucha información, lo que hemos llamado la infodemia, es decir, que había muchísimos especialistas opinando sobre y pidiendo certezas, donde un mundo que si ahí había algo que no teníamos era certezas precisamente. Pero en cuanto a aquellos sectores más castigados, más postergados, empezaba a florecer una realidad triste para la región, y la Argentina no era la excepción. Yo quiero dejar tal vez para una segunda intervención que entonces tenemos distintas velocidades. Lo que ha sido el tratamiento a través de los informativos, las agencias gubernamentales, y por otro lado los propios colectivos de los sectores más castigados de nuestro país, que se han organizado de manera tal que incluso la información que desde allí surgía era con una necesidad vital para poder echar mano ya sea a las necesidades básicas. Ha habido una cadena colaborativa, una cadena de redes. Nosotros como universidad fuimos a esos colectivos a buscar, y como servicio público de un canal que tenemos las universidades, nuestro sistema multimedial, hemos colaborado y mucho en la producción sobre piezas que fundamentalmente estaban destinadas a una comunicación, a poder casi visibilizar un fenómeno que nos preocupaba y mucho. Hemos tomado buena nota para recuperar a lo largo de este debate ese detalle tan importante que supone la realidad de la pandemia y la articulación de los movimientos sociales paralela a esa necesidad de tener certezas en un mundo absolutamente incierto e inesperado, ¿no? Muchas gracias desde la Universidad del Mar de Plata. Vamos a dar la palabra ahora a Marta Blanco de Antena 3. Este ha sido un momento de gran velocidad para tanto las televisiones públicas como para las cadenas privadas. Adelante, Marta. Bueno, buenas tardes. Pues para nosotros la verdad es que para los periodistas yo creo que esto ha sido un gran desafío, porque ninguno de nosotros tenía una experiencia en cómo se cubría una pandemia. Ninguno de nosotros sabía por dónde. Lo que decía anteriormente mi compañero, lo veíamos como lejano, íbamos viendo cómo iba evolucionando todo. De China nos pasó a Italia, que era como un poco más cercano, pero aquello se iba acercando a nosotros. Entonces fuimos como desarrollando un paper de trabajo para poder saber cómo íbamos a abordar eso. Y había que buscar, la prioridad para nosotros es que teníamos que buscar un equilibrio entre esa información veraz y no convertirnos en unos amplificadores de transmitir un miedo a la audiencia. Teníamos que ser muy correctos en toda esa información que estábamos manejando. Pero además teníamos no solamente un volumen de cifras, que los contagiados se convirtieron en muertos, que los muertos se han convertido en enfermos, y que todas esas cosas, todas esas cifras las teníamos que digerir, teníamos que transmitirlas a nuestra audiencia de una forma que ellos las pudieran entender, las pudieran asimilar, pudieran hacerse una idea de lo que estaba pasando. Y también teníamos esa línea en la cual nosotros no podíamos convertirnos en algo amarillo,
no podíamos estar mostrando, llegado como un conflicto, en algún momento decíamos, mostramos las imágenes de todos esos ataúdes, en el caso nuestro de España, que estaban en el Palacio del Hielo, para ser consciente la gente de todas esas personas que están muriendo, o tratamos de educarlos, entre comillas, de lo que está pasando, de las medidas que están teniendo, y sin olvidarnos, por supuesto que es el título de esta intervención, de esa otra, de ese otro carril que llevábamos en esa autopista. Todas esas personas vulnerables, algunas las estábamos dejando dejadas ahí a un lado, en un cajoncito, no nos podíamos olvidar de ellas, como era, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia de género, que estaban haciendo confinamiento con sus propios maltratadores, o de niños, de inmigrantes, de gente sin techo, y los mayores, personas mayores que en un principio de esta pandemia se convirtieron en los grandes protagonistas, eran los ausentes de los medios de comunicación, y solamente los tomábamos en cuenta para ciertas cosas, como, no sé, pues voy a hacer un día, el día de los abuelos, o cuando había algo de pensiones o algo así, y se convirtieron en protagonistas en las residencias, fueron como el principal foco de contagio, y fue donde fueron cayendo, las cifras fueron aumentando, y no había una cifra oficial de cuántas personas se morían todos los días en las residencias. Tuvimos que cambiar esa terminología y tratar de no herir esa sensibilidad. Eran residencias de mayores, no eran abuelos, no eran ancianos, sino que tratar de manejar un vocabulario. Entonces creo que todos los periodistas nos hemos enfrentado a un gran reto, hemos aprendido a informar en época de pandemia, nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por mejorar, y yo creo que, espero que podamos asentarnos, porque ahora seguimos en esta segunda ola, sobre todo en España, en la cual no habíamos terminado todavía de asimilar los errores que habíamos cometido en la primera oleada, y ahora estamos ya comenzando con la segunda. Necesitamos sentarnos, los periodistas y los medios de comunicación, y asimilar qué cosas debimos haber hecho de otra manera, qué cosas debemos de mejorar y qué cosas hicimos bien, porque yo creo que sí hay alguna parte que sí hicimos bien. En el desarrollo, yo soy más de interactuar que de soltar aquí a lo mejor un speak, y prefiero dejar el tiempo, guardarlo en el cajoncito para que lo aprovechemos para preguntas o para interactuar entre nosotros. Gracias, Marta Blanco, que ha hecho incidencia en algunos aspectos muy interesantes, ese equilibrio no siempre fácil entre la necesidad de informar y la necesidad también de aplicar sensibilidad en colectivos especialmente vulnerables, como ha sido el caso de los mayores ausentes textualmente, ha dicho Marta Blanco, y de esta forma queda muy bien retratada este punto de vista, y también esa perspectiva en la que se ha de situar el mundo académico y el mundo profesional ante esta situación inesperada. Todos debemos ponernos en situación de aprendizaje para poder gestionar todo lo que es la estructura comunicativa y también el oficio de comunicar para ponernos al servicio público. Muchas gracias, Marta Blanco. Damos la palabra ahora a Armando Casas, del Canal 22 de México. Adelante. Gracias. Es muy interesante, siempre que hablamos entre compañeros encontramos que vivimos la película de manera similar. Nosotros además vimos avances en México, ¿no? Veíamos los avances de China, donde se veía muy lejano, y cuando empezamos a acercarnos muchos, como ya lo mencionó Alberto, cuando España e Italia nos mostraban ya imágenes y situaciones que eran inusuales, inéditas, y todavía aún así parecía que estaba lejano, hasta que ya, evidentemente, como es conocimiento de todos, empezó a aparecer en América. Primero, además, de una manera muy, muy brutal, como ustedes saben, en Nueva York, ¿no? Fue algo también que parecía apocalíptico, muy cercano a nosotros, y obviamente con nosotros. Pero ya, la verdad es que evidentemente estábamos aprendiendo de cómo estaba sucediendo la pandemia en otros países, y tuvimos algunas previsiones. En el caso de los medios públicos mexicanos, el Canal 22, tengo que mencionar que es un canal cultural, que tiene un enfoque cultural. Por supuesto,
va más entendiendo la cultura como algo amplio, no solo como bellas artes, pero es un canal de nicho. Él trabaja en un sistema de medios públicos mexicanos en donde todos colaboramos entre sí. Lo primero que hicimos es mencionar que el gobierno mexicano declaró una situación sanitaria de emergencia. En el caso de México no hubo un confinamiento obligatorio, sino un confinamiento coercitivo, sino una invitación a que la población se pudiera resguardar. La conciliación tuvo mucho que ver también con la desigualdad en este país. No todo mundo podía atender ese confinamiento a riesgo inclusive de su propia vida de otra manera. Entonces existió un equilibrio muy complicado que sí se dio muy bien al principio respecto a la necesidad de hacer esta sana distancia. En México fue muy útil una frase que se acuñó, se creó un personaje llamado Susana Distancia, un personaje, que además dejaba muy claro, inclusive hasta no solo para los niños, sino para toda la población, que habría que guardar una distancia, por lo menos de la extensión de los brazos. Esto lo difundimos mucho en la televisión, fue muy didáctico, sí fue algo que se transmitió entre la gente, como muchas cosas, se jugaba con esto, pero también al mismo tiempo estaba ya introyectado la necesidad de este distanciamiento social. En la televisión lo primero que hicimos en nuestro canal y en todos los canales públicos fue proteger primero a nuestra población vulnerable, a la que trabaja con nosotros. Es decir, si hay poblaciones inmediatamente a esta población vulnerable, la gente con enfermedades crónicas, la gente mayor de 60 años, nosotros no teníamos una población grande de mujeres embarazadas, al contrario, pero también había alguien, todas se le pidió que trabajara desde su casa y se confinara. El canal no cerró, eso sí, el gobierno, como en todos los países, consideró que los medios de comunicación son entidades esenciales. Nosotros seguimos trabajando. Por supuesto, como ya se ha mencionado, tuvimos que adecuar toda nuestra programación y todo nuestro enfoque a divulgar lo que en ese momento todos recordarán, pues nosotros sucedió en marzo, abril especialmente, había una necesidad enorme de saber, de respuestas. Hicimos, por supuesto, programas especiales sobre desde qué es un virus a nivel científico, entender qué es un virus, que no es una bacteria, por ejemplo, hasta, por supuesto, fortalecer de manera lúdica las medidas de protección, ¿no? De cómo lavarse las manos. Hicimos canciones con gente muy conocida aquí en México, que son gente muy inteligente, no infantiles, hay que decirlo, sino para adultos, para jugar con cómo se debe lavar las manos, del distanciamiento social. Es decir, nuestra misión, como ya lo hemos mencionado, es cómo teníamos que informar a la población de cosas que sí se necesitaban saber. Había muchas dudas en ese momento, de todo tipo. Y es muy importante este enfoque a nivel periodístico. Los medios públicos en México, que era el espacio donde se genera confianza, porque tengo que decir que los medios comerciales mexicanos, pues sí, tomaron más bien la noticia de una manera sensacionalista. Sí, efectivamente estaban generando miedo. Sí, efectivamente, hay que decirlo, tenían una agenda política de generar miedo hacia lo que estaba sucediendo y hacer suponer que no se estaban atendiendo ciertas medidas. Había muchas imágenes de otros países. Ecuador es un ejemplo muy importante. Fueron muy enfáticos como mostrar que había cadáveres en la calle en Ecuador. Propia Italia, de los féretros que iban hacia una zona, España mismo. Afortunadamente eso no ocurrió en México. El énfasis que dieron estos medios era algún caso de personas que no habían sido atendidas como esperaban y tal. Sí hubo una previsión y a nosotros nos tocó dar la confianza y entender, ya hablando de nuestro tema, efectivamente, también la información a las poblaciones vulnerables. Tuvimos mucha conciencia de la alimentación, algo que aquí se tomó muy en cuenta. Hicimos varios programas sobre la alimentación. En México es un caso interesante y con esto termino. La mayor parte de gente que ha muerto en México
ha sido por problemas de diabetes, de exceso de peso. Yo tengo, por ejemplo, claro, en cada país es distinto, ¿no? En otros países muere la gente mayor de edad, más. En México ha sido gente de mediana edad que tiene exceso de peso y diabetes. Fue esencial considerar que esto era una población vulnerable y que teníamos que transmitir información de alimentación. Coincidió afortunadamente también con una medida que se tomó ahora en México recientemente de etiquetados a los productos alimenticios, para advertir los cuales son riesgosos. Entonces, esto ha sido parte del trabajo que hemos hecho. Después, en una segunda intervención, me gustaría hablar también la decisión que tomó la televisión para difundir la educación. En México se tomó la decisión de no regresar presencialmente a clases, pero no suspenderlas. Y la parte y los protagonistas fueron los medios de comunicación, porque el Internet llega a una población, hay una brecha digital, y la televisión llega a una población más amplia. Gracias. Muchas gracias, Armando Casas, de Canal 22 de México. Ha citado usted por primera vez la palabra sensacionalismo, pero también ha citado ese trabajo importante que han hecho los medios de comunicación audiovisuales desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de explicar desde lo que era el virus, que nadie sabía nada al principio, hasta cómo organizar o transmitir de forma didáctica las pautas de higiene directamente más aconsejables para proteger a la población del virus. Vamos a retomar, nos quedan unos 15 minutos aproximadamente de debate. Me gustaría recuperar un detalle que había citado el profesor Alberto Rodríguez referido a cómo en esta situación de pandemia las poblaciones que han sufrido más también se han organizado, también se han observado movimientos de protagonismo de sectores de la población que hasta ese momento no eran demasiado visibles a nivel mediático. Quería retomar ese punto establecido por el profesor Rodríguez y para preguntarles también qué hay de las fuentes, qué hay de los protagonismos, qué hay de esos nuevos personajes que han aparecido y que han tomado también su presencia en el seno de esta atípica situación que nos ha provocado la pandemia. Toma usted la palabra, profesor Rodríguez, por favor. Sí, retomando esa idea, tal vez hemos empezado una experiencia que entendemos se fue extendiendo a lo largo y a lo ancho, al menos de Argentina, donde la situación compleja del entramado social obligó a extender redes que venían de la mano fundamentalmente en un carril que hacía a lo sanitario desde el punto de vista, en los primeros momentos, fundamentalmente el confinamiento, a diferencia de lo que planteaba Armando, aquí fue muy duro, muy estricto, producto tal que hubo un cerramiento de barrios concretos, entonces esto también, la intermediación y quienes no estaban en los circuitos formales de la economía vieron de un día a otro mermar su posibilidad de acceso a elementos indispensables para la vida, la propia alimentación. Entonces esto provocó enseguida una red que el Estado, si bien no tenía ni la magnitud de lo que se estaba jugando. Por tanto, los propios colectivos barriales, organizaciones de base, pudieron establecer lo que nosotros después se terminó dando una red muy amplia, donde participamos, las universidades jugamos un rol, las universidades públicas muy fuerte, a las esferas municipales, pero fundamentalmente también en las distintas iglesias, las organizaciones políticas y no gubernamentales, lo que llamamos los centros barriales de emergencia. Fruto de la incomunicación, y acá era el punto que quería establecer, porque esto cuando después han quedado como sitiados casi a la usanza medieval, no tenemos que olvidarnos nosotros que el primer remedio que se utilizó para combatir la pandemia ha sido el encerramiento, el agua y el jabón, casi una receta centenaria, milenaria, podemos decir, a lo largo de la historia. Pero entonces las redes sociales y los mecanismos de comunicación que son alternativos terminaron siendo trascendentes y preponderantes. Nosotros hemos hecho fruto y organizado a estos propios colectivos. ¿Por qué? Porque se distribuían a lo largo y a lo ancho
de la región, de la ciudad, centros para poder distribuir alimentos y dar las primeras ayudas en lo que hacía a la emergencia sanitaria. Al estar incomunicados, porque la gente no podía salir de sus casas, no había posibilidad de incluso que aquellos que tenían las dificultades mayores, los sectores muchísimo más castigados, podían tener acceso a elementos indispensables para la vida cotidiana. Entonces terminó siendo microrrelatos, pequeñas piezas audiovisuales que incluso fueron ganando en calidad el elemento que nosotros pudimos intervenir desde el punto de vista comunicacional para que sea la vía de enlace, la vía de red para comunicar cuestiones elementales y poder visibilizar esta problemática. Así que yo creo que apareció de modo intempestivo, pero fruto de esta necesidad, actores sociales que estaban olvidados o tenían un tratamiento casi superficial, o en ocasiones, como bien lo decía Armando, de una concepción sensacionalista, de exclusión, de mirar para otro lado, y en definitiva yo creo que también el conjunto de la población ha podido empoderar a sectores muy castigados, muy olvidados en lo que hacía nuestra realidad. Así que las universidades públicas, nuestros canales públicos, reafirmando estos conceptos, también tuvimos que virar nuestra programación, y bien lo decía Armando, hemos volcado toda una franja de lo que ha sido nuestro canal, que también tenía un nicho similar, no del volumen que tiene el Canal 22 de México, pero sí la red de canales universitarios con franjas específicas en lo que hacía a poder salir a buscar a los jóvenes, que si bien nosotros bajo un eslogan que decíamos las universidades han cerrado sus puertas, pero hemos abierto todos nuestros medios en pos de mantener presente y viva y abierta la educación. Así que en estos dos andariveles hemos tenido que volcar precisamente nuestra atención y con experiencias concretas y muy valederas que incluso podemos compartir para toda la audiencia. Profesor Rodríguez, Marta Blanco, también ¿está usted de acuerdo en que esta pandemia también ha servido para que aparecieran nuevas franjas de población que hasta ese momento pues no tenían protagonismo? Y también hemos observado también que la televisión ha ofrecido también un nuevo espacio de visibilidad a través de medios digitales, es decir, nuevos platós. Cada casa se ha convertido en un nuevo plató. ¿Esto significa también que se ha repartido la visibilidad también de personas que normalmente no están en la agenda mediática? Que solamente están metidos en un laboratorio, en una universidad, los cuales los bombardeábamos a preguntas, les invadimos el espacio físico, esa burbuja que ellos tenían, y con las cuales ellos tenían pocos recursos técnicos, porque nosotros no podíamos ir a hacer la entrevista, porque si hace a lo mejor 10 meses o 12 meses tú me decías a mí que íbamos a hacer unos informativos con la mitad de una redacción para cuidarla en teletrabajo, yo te hubiera dicho, me parece una locura, y lo hemos conseguido. O sea, los informativos de Antena 3, tanto de las 3 de la tarde como de las 9 de la noche, no se han parado, se han hecho con la mitad de la redacción, incluso algunos pasaron de 37 minutos a tener 52 minutos, y esa franja había que cubrirlo. Entonces, todos estos especialistas lo teníamos que llevar a nuestro terreno, que es el terreno de la audiencia, a que ellos se explicaran, no en sus términos técnicos, sino que se explicaran en un lenguaje un poco más didáctico y un poco más cotidiano, y que pudieran llegar a esa población. Y por supuesto que surgieron esas nuevas fuentes, como también surgieron nuevos sets de televisión, porque los periodistas comenzaron a hacer platós y conexiones en sus casas, con sus hijos, con personas, o montando pantallas virtuales, como le llamábamos nosotros, que Realización hacía trabajo maravilloso explicando cómo iba evolucionando la pandemia o qué cosas se tenían que hacer, como decía anteriormente mi compañero, de lavarse las manos, cuáles eran las medidas que tenían que llevar a cabo. Y de hecho, hay una parte, como en el informativo de las 9 de la noche, descubrimos que había gente que en pleno confinamiento en España, en el mes de marzo y abril, la gente estaba sola en su casa. Porque claro, hay gente que a lo mejor se quedó confinada en su casa con sus hijos o con su marido o con su pareja,
hay gente que se quedó completamente sola, no solamente gente mayor, sino también gente joven. Y esa gente tenía necesidad de mandarle un mensaje a alguien, que hoy en día las tecnologías no los permiten, pero quería que todo el mundo supiera que estaba ahí. Entonces comenzamos a mandarle un mensaje, no solamente como el aplauso de las 8 de la tarde que salían todos los españoles a dar en la ventana, sino que al final del informativo había un mensaje de agradecimiento no solamente a los profesores que se conectaban, de darle apoyo a esos estudiantes que se conectaban aunque tuvieran 5 o 7 años, o incluso los adolescentes, de agradecimiento por estar ahí, de que ellos nos daban ese ejemplo, de que estaban llevando bien el confinamiento, y esos últimos minutos del informativo se convirtieron en algo que la gente comenzó a mandar mensajes a través del correo electrónico, enviando vídeos, y hasta incluso mandaban felicitaciones o mensajes a personas mayores que estaban en las residencias. Entonces, había también otra parte, en la primera parte de la oleada de la pandemia, nos pareció importante reseñar que la gente que se contagiaba y pasaba 30, 50, 130 días en la UCI, salía, y de la UCI salía a la planta. Y todas esas enfermeras y esos médicos nos hacían llegar los vídeos. Y nos parecía importante en ese momento hacerle de conocimiento de toda la audiencia de que las personas se curaban y que las personas podían salir de ahí, como un mensaje de esperanza, un mensaje que ahora en esta segunda oleada lo estamos haciendo con los mayores contagios, se están produciendo entre la gente joven. Entonces estamos volcándonos en todas esas secuelas que el virus está dejando, no solamente en las personas mayores, sino en la gente joven que tiene problemas de circulación, problemas de respiración, gente joven que a lo mejor tiene problemas cardíacos y que ha perdido pelo, de hacerles consciente de que el virus no solamente ataca a los mayores, sino que también ataca a la gente joven. Yo creo que es una labor de toda la sociedad en la cual los medios de comunicación se han convertido en voceros importantes, y las redes sociales en Antena 3 estamos volcando todo en nuestras redes sociales porque llegamos también a la gente joven, y a través de Twitter, de Facebook y de Instagram estamos haciendo llegar todos esos mensajes para que sean conscientes que en realidad está pasando y que tenemos que cuidarnos todos. Gracias, Marta Blanco. Armando Casas está en la misma línea. Va a ser la última intervención antes de dar paso a las múltiples preguntas que nos están llegando de Twitter. Adelante, Armando Casas. Sí, muchas gracias. Comentar que de las primeras acciones que tomamos, bueno, nosotros tenemos una barra de 3 horas en la tarde. ¿Qué hicimos? La duplicamos al principio. Entendimos que la población infantil también estaba confinada, que los padres además necesitaban también tener espacios de calidad para los hijos, y eso fue una de las primeras acciones que tuvimos. Hicimos una asociación con las 2 universidades más importantes de México, la UNAM y la Universidad de Guadalajara. Hicieron sendos programas muy notables, muy bien armados sobre información. A nivel, además de la UNAM, es el principal, la universidad que tiene la mitad de la investigación científica en México, entonces todos sus científicos participando, la UDG también, la UDG abriendo un espacio muy bueno a nivel, además, mundial a través de ATEI, con teniendo información a nivel mundial de primera fuente. Estamos a la fecha también viendo estos programas. Hicimos cápsulas sobre información del virus en lenguas indígenas. México es un país que tiene una cantidad muy importante de lenguas indígenas. Hoy casualmente se está probando que se eleve a rango constitucional las 68 lenguas indígenas que tiene México. Nosotros hicimos algunas cápsulas de información en lenguas indígenas. Y algo muy importante es que transmitimos diariamente una conferencia de 1 hora, diariamente de lunes a domingo, con las autoridades de salud. Se volvió en su momento el programa de televisión más visto de México, de pública y comercial. Claro, al principio era el subsecretario de Salud, que es un hombre muy articulado, muy carismático, explicando de una manera didáctica muy atractiva lo que estaba pasando todos los días. Eso, en lugar de ser cansado, fue cada vez más atractivo. A estas alturas se ha consolidado, ya funciona de manera distinta, pero sigue existiendo. Y por último comento algo que me parece muy importante. Convocamos a un concurso
que funcionó muy bien, para que la gente hiciera vídeos, hiciera cortometrajes de cómo vivían en confinamiento. Le llamamos Un Día en Casa. Dimos instrucciones, dimos tutoriales de cómo hacerlo de manera cinematográfica. Fue muy bien recibido. Tuvimos trabajos espléndidos. Voy a decir dos cosas interesantes de cómo fueron nuestros trabajos en general. Uno pensaría que serían trabajos de depresión de la gente, de cómo la estaba pasando mal o de sufrimiento y tal. Los trabajos se caracterizaban por dos cosas, porque tenían humor, muchos de ellos, o contenían esperanza. Algo que después, si lo estudiamos, en los momentos más límites del ser humano, algo que no se pierde es el humor y la esperanza. Y estos trabajos los reflejaban y fue muy interesante que ellos mismos se vieran en la televisión. También hicimos un concurso de obras de teatro, de monólogos, de la familia, asesorados por expertos de teatro. Y esto, bueno, son cosas, todo lo hemos platicado, la pandemia nos ha tenido una situación límite, complicada a la humanidad, pero también todos sabemos que dejará cosas que hubieran llevado más tiempo llegar a ellas, que van a ser útiles, la interactividad, la relación con las audiencias y estos medios de comunicación. Y finalmente también, por último, comentar que un canal de televisión va más allá de televisión abierta, igual que Antena 3, igual que el trabajo que hace Alberto. Estamos también en el Internet de manera muy presente y hemos hecho programas de televisión solos en Facebook, muy atractivos para la gente, pero que solo se ven en Facebook, pero que son parte del Canal 22. Armando Casas, esa iniciativa de participación de las audiencias donde humor y esperanza son dos elementos fundamentales en esta lucha de resistencia en que está inmersa ahora mismo la humanidad. Les voy a pedir en estos 2 últimos minutos finales que tenemos del debate que cada uno de ustedes me responda de manera muy sintética, forzosamente, a 3 preguntas que les voy a leer que nos han llegado por las redes sociales. Son 3 preguntas representativas de las muchas que nos han llegado. Una que nos llega firmada por Isabel39. ¿Habrá un antes y un después en la manera de comunicar después de la pandemia? Cuestión número 2, firmada por Boscan Gonzalo. ¿Por miedo a herir la sensibilidad de la sociedad se ha sido blando a la hora de transmitir el impacto de la pandemia? Y finalmente, Lau Germán, ¿se ha tenido en cuenta a la hora de transmitir la información que las personas que más ven la televisión son adultos de 60 años, que son mayores de 60 años, que son justamente los que tienen más riesgo en la pandemia? Les pido a los 3 una muy breve intervención a modo también de broche final del debate y empezamos, si les parece, por seguir el orden, con Alberto Rodríguez, seguimos con Marta Blanco y Armando Casas. Adelante. Bien, sintéticamente, el antes y después, yo entiendo que sí, que vamos a ser distintos, pero también yo creo que esperemos recuperar parte de aquello que hemos perdido. Me parece que es una idea que nos debe presidir. Esa contradicción nos va a mantener no solo en términos de comunicación, sino en términos casi existenciales. Los tratamientos, ha habido de todo. Entiendo que ha habido algunas cuestiones muy blandas acerca de la real dimensión. Esto ha cruzado también determinadas motivaciones y cuestiones que hacen también a las disputas de intereses políticos, que esto también ha dado mucho el color de las intervenciones. Yo creo que en algún punto fue necesario algunas señales nosotros vimos donde había una posibilidad de transmitir mensajes esperanzadores comunes y con una calidad científica. Nosotros como universidades fue nuestra premisa desde inicio, fruto de no caer en esas tentaciones que lamentablemente también ocurrieron. Y finalmente, en lo que hace al segmento, si entendemos, lo que a la televisión tradicional, evidentemente quienes estaban más frente a las pantallas eran aquellas poblaciones. Nosotros hablábamos de vulnerables, creo que la compañera de este panel lo había dicho en concreto, quienes eran adultos mayores, posiblemente había que haber tenido un tratamiento mucho más edificante, si bien conscientes, con alguna precisión en el mensaje, pero me parece que también a ese público tenía que haber habido una segmentación que en redes sociales sí lo pudimos lograr para aquellas poblaciones más jóvenes. Contenidos que hemos preparado estaban precisamente destinados a públicos que consumen mucho más las redes. Así que yo creo que también
desde ese punto de vista, el tratamiento en la fragmentación es una asignatura pendiente que tenemos que ir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Alberto Rodríguez. Marta Blanco. Yo creo que sí hay un antes y un después en la manera de informar. Hemos descubierto nuevos mecanismos para hacer periodismo, hemos cometido errores descubriendo esos nuevos mecanismos. De lo anterior, rescataría esa parte de volver a tener un contacto físico, una cosa que hemos perdido por la pandemia y que esperamos recuperar, de ir al sitio y vivirlo, porque esa parte no la podíamos hacer. En cuanto a si hemos sido blandos o no, pues es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Mostrábamos a la gente muerta o no la mostrábamos para que la gente tuviera conciencia? Mostramos las fiestas día a día que hacen los jóvenes y los botellones, y siguen existiendo y nos siguen llegando fiestas. Entonces, sin caer en el sensacionalismo, yo creo que podemos buscar la balanza, y no creo que hemos sido blandos, hemos sido objetivos, hemos dado datos y hemos mostrado imágenes y hemos dicho cuáles eran las fuentes, porque para nosotros era importante, sobre todo en 30 minutos de informativos, abarcar muchísimas cosas, no solamente a nivel de pandemia, porque en la época de pandemia sí los informativos eran solamente pandemia, pero ahora hay otras partes, que es esa crisis económica que va ligada a la pandemia y la parte política. Entonces, necesitamos dirigir nuestra audiencia a las fuentes, a que ellos después puedan saber que ahí pueden buscar más información si les quedó alguna duda. Pero nosotros le hemos despertado el gusanito de la curiosidad, de saber un poco más. Eso se lo tenemos que dar en apenas un minuto que dura un vídeo y en 30 minutos que dura un informativo. Y después lo otro, esa audiencia de los 60 años. Sí, nosotros sabíamos a qué público nos dirigíamos, tanto a las 3 de la tarde como a las 9 de la noche, y le dábamos ese contenido que ellos necesitaban. Claro que te comentaba antes, o sea, mostrábamos y hacíamos un llamado, recuerdo, y ya con esto termino, un día a las 3 de la tarde, que es un informativo que se caracteriza mucho por dirigirse a la parte de ayuda social y hacer un llamado social, y nos habíamos enterado que había una residencia que necesitaba que la unidad militar, la UME, fuera allí a desinfectarla. Y al salir del informativo, pues para nosotros fue gratificante saber que en la tarde la UME estaba desinfectando esa residencia. Entonces yo creo que sí íbamos dirigidos a ese foco, y bueno, yo creo que nos tenemos que sentar y aprender de todo esto. Fernando Casas, último minuto del debate. Adelante. Sí, esto fue un hecho, es un hecho inédito en la historia de la humanidad por muchas razones. Hay un antes y un después de este momento. Por supuesto que vamos a capitalizar seguramente. Ya ninguna televisora, ningún medio de comunicación va a ser como era antes. Eso lo sabemos todos. No vamos a volver al esquema que teníamos antes. Hemos aprendido de los errores y los aciertos y seguramente vamos a avanzar con ellos. Respecto a los tratamientos, en el caso nuestro, en los medios públicos hemos buscado generar confianza a través de los datos duros, científicos. La ciencia es nuestro principal aliado y hemos combatido directamente la infodemia. Tenemos un programa que pasa 2 veces a la semana que habla de los hechos de infodemia de la semana, que son impresionantes, pero muchos de ellos confunden a la gente, los desmontamos, los explicamos, los desmarcamos de ellos, y eso ha sido una labor importante para hacer una labor con una visión plural, una visión crítica y una visión objetiva respecto a nuestro trabajo. Y por último, sí, tenemos mucha conciencia de que la televisión abierta, en nuestro caso, la ve gente mayor de 50 a 55 años. Estamos dirigidos a ellos en los medios públicos mexicanos, inclusive tenemos programas dedicados a ellos. Hay uno que se llama Aprender a Envejecer, que ha tenido, por supuesto, mucha audiencia, pero también hasta hábitos. Una de las cosas que fortalecimos en los medios, especialmente en el Canal 22, fue el cine. Hemos conseguido estrenar películas de México y del mundo, documentales, ficción, animación, cortometrajes. Hicimos una alianza muy, muy, muy importante con los principales festivales de cine, también festivales como el Festival Cervantino, que es a nivel mundial muy importante, la FIL de Guadalajara. En fin,
que pasan ahora también por la pantalla del Canal 22. Y esa población ha tenido una comunicación muy importante con esto porque hay que decirlo, precisamente tiene que haber una oferta también inteligente para este tipo de público. Muchas gracias a Armando Casas, gracias también a Marta Blanco y a Alberto Rodríguez, que han sido los protagonistas de nuestro debate. Gracias a los tres. Y a todos ustedes vamos a emplazar ya para el próximo debate que está ya de forma inminente, que es la divulgación científica y cultural en el epicentro de la crisis vírica, un debate que será coordinado por el profesor Germán Llorca. Muchísimas gracias por su atención. Hasta ahora.